Compré moldes para hacer apliques decorativos para un mueble que estoy convirtiendo en tocador, pero resultaron ser más grandes de lo que quería. Por suerte, esta masa de acerrín encoge un poco al secarse. Es por eso que los apliques lograron caber donde los necesitaba. Esta masa es súper fácil de hacer y solo necesitas 2 ingredientes. Para esta masa uso acerrín bien molidito. Por cierto, yo lo muelo con un molinillo de café. No lo preparo con medidas, solo voy agregando el pegamento al acerrín y voy sintiendo su consistencia. Estuve probando esta masa con distintos pegamentos de carpintero y este pegamento fue el que le dio la mejor textura y consistencia a la masa. A diferencia de los pegamentos tradicionales para madera, este tiene menos agua y más sólidos. Es 3 veces más denso que los pegamentos regulares. Me encanta cómo queda la masa con este pegamento. No hay necesidad de ponerle maicena, harina, crema, absolutamente nada. Una ventaja de esta masa es que al secarse puedes darle flexibilidad usando una pistola de calor. Ya que tengo la masa lista, la coloco en una bolsa Ziploc y la dejo reposar varias horas para que se integren bien los ingredientes. Miren cómo aquí, recién desmoldado el aplique, lo amoldeé a la forma redonda. Aquí es donde va a ir este aplique, para que seque de esta manera. No sé si ustedes ya han usado un cuchillo de plástico para quitar el exceso del clay o de las masas como esta, pero trabaja de maravilla. Desde que uso este cuchillo ya no daño el molde. Saco la pieza del molde cuando veo la superficie un poco seca. Y la dejo secar por completo, depende el grosor y el tamaño, por unos 3 días, pero casi siempre dejo secar por 5 o 6 días. En el siguiente video te enseñaré cómo hacer una masa de acerrín que no encoge y seca en 2 horas.